Bueno, esta es la segunda parte, entonces, de la charla que estamos teniendo sobre la ideología. La idea ahora, digamos, ya hicimos una introducción, digamos, a la problemática del concepto de ideología, y ahora la idea es que trabajemos un poquito sobre lo que la propuesta, digamos, que para pensar este concepto que hace Terry Eagleton, que es, digamos, uno de los autores con los que trabajamos en esta unidad en la cátedra. Eagleton propone, digamos, partir de un elemento, digamos, de lo más concreto, que es de donde nosotros creemos que debemos hacer filosofía, que son los hechos. Nosotros tomamos como elementos para conceptualizar y para problematizar los hechos, y desde ahí remontamos, digamos, la reflexión filosófica, conceptual, sobre, digamos, estos hechos. Hay un primer dato, digamos, que aparece, digamos, ¿no? Los hechos son los que tenemos para manipular, digamos, y para pensar, ¿sí? Hay un primer dato que es la existencia, digamos, en todo el mundo de movimientos ideológicos, ¿sí? Uno puede reconocer movimientos ideológicos cuando se habla de los nacionalismos en sus distintos grados, nacionalismos moderados, nacionalismos extremos. Uno puede detectar, digamos, movimientos ideológicos cuando hablamos de los ecologistas radicales, por ejemplo, o movimientos ideológicos como el cristianismo, el evangelismo, el islamismo, el hinduismo, ¿sí? Son religiones que habitan, digamos, en sus construcciones, digamos, de las narrativas, habitan ciertos presupuestos sobre el mundo, sobre cómo son los sujetos y cómo deben ser estos sujetos, ¿no? La cuestión es por qué, digamos, usualmente no se habla, digamos, entre nosotros de ideología, ¿no? O no se habla, o es un concepto al cual se le tiene miedo. De hecho, hay un uso, digamos, del concepto desde fines de los 80, principios de los años 90, que hablaba del fin de las ideologías. Ese fue un concepto popularizado por un filósofo que se llama Francis Fukuyama, que decía que a posteriori, digamos, de la caída de la Unión Soviética, ya hemos entrado, digamos, a la etapa del fin de las ideologías. El fin de las ideologías, con ese concepto, lo que intentaba hacer Fukuyama era decir, bueno, la realidad, digamos, del devenir histórico ha determinado que la única, digamos, realidad y racionalidad que puede haber en el mundo es la del capitalismo. Por lo tanto, acabado todo otro proceso, digamos, político-ideológico, se demuestra, o se habría demostrado, que todo lo demás era ideología, salvo lo propio, ¿no? Pero claro, obviamente que había un uso, digamos, velado del concepto de ideología, y un uso velado de la posibilidad de que el propio proceso que defendía Fukuyama, como el proceso del capitalismo, fuera un proceso, digamos, aideológico, es decir, en el cual no habitaría ideología, lo cual entenderíamos, o partiría yo de entender que eso es absolutamente imposible, ¿no? Entender que vivimos en una época post-ideológica o sin ideologías, aparece extraño la forma, digamos, en la que nosotros vamos a construir, digamos, este concepto. Pero ¿qué es en definitiva una ideología? ¿En dónde habita una ideología? ¿No? Es muy habitual, ¿no?, reconocer en los otros la ideología, decir, bueno, este sujeto está ideologizado o tiene una ideología, etcétera, etcétera, pero la cuestión es si ese reconocimiento que hacemos de los otros, preguntarnos si los otros podrán reconocerla también en nosotros, es decir, que nosotros participamos de alguna clase o alguna forma de la ideología. Hay una forma de entender muchas veces la ideología como un proceso que intenta confundirnos sobre el estado de cosas del mundo, ¿no? Que intenta, digamos, imponernos ciertos modos de verdad. Y por oposición, digamos, se plantean aquellos que no intentan imponernos formas de verdad, ni intentan confundirnos, sino que son sujetos que están más allá de la ideología, es decir, que presentarían o representarían la verdad absoluta de las cosas. Lo cual es ciertamente bastante raro, digamos, ¿no?
Se han hecho campañas políticas, ¿no?, con sujetos que se presentan como sin ideología, como si eso fuera posible. Pero pensemos por dónde, digamos, quiere trabajar Eagleton, ¿no? Eagleton dice, bueno, hablar de crítica a la ideología, que es lo que él pretende hacer, ¿sí?, es entrar en un modo de indagación específico. Cuando se habla de crítica, ¿sí?, se habla de poner en crisis. El concepto de crítica viene de crisis, de crinein. Esa es una palabra, digamos, la etimología de la palabra viene de esa idea, de poner en crisis la indagación, ¿sí?, que busca, en cierta forma, dilucidar, exponer la experiencia del individuo, de los sujetos, ¿sí?, para extraer de esa experiencia de los sujetos algo que excede su individualidad, ¿sí? Lo que intenta hacer la crítica, toda vez que hablamos de crítica, en el sentido de crítica de la ideología, es intentar explicar aquello que aparece, dice Eagleton, como mistificado. ¿Qué es lo mistificado? Lo mistificado es lo que enseña, digamos, en una forma activa, dice él, lo que debe pensarse o hacerse con algo, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de las mercancías, ¿sí?, cuando hablamos del concepto de mercancía o mencionamos las mercancías del mundo, hablamos de ciertas asignaciones de valor a las cosas, sea un objeto material, como puede ser un teléfono, una computadora, ¿sí?, o un trabajo, es decir, hay una asignación de valor a ciertos objetos, ¿no?, y a cierta forma en la cual esos objetos se deben relacionar con los sujetos y con el mundo. Pero esa conceptualización, digamos, lo que hace ese concepto de mercancía, diría Eagleton, es mistificar, ¿sí?, el modo en que esas cosas funcionan. Cuando nosotros decimos que algo es una mercancía y le ponemos un valor o creemos que un billete tiene, digamos, un valor determinado, ¿no?, lo que hacemos es asignarle una creencia, asignarle un algo a ese objeto. Le asignamos un valor al trabajo, le asignamos un valor a un celular, le asignamos un valor a un billete. Pero esa asignación del valor, digamos, de los objetos y del modo de intercambiarlos, supone, digamos, cierta experiencia colectiva de lo que debe pensarse o hacerse con ese objeto, ¿no? Y la forma específica y determinada en que nosotros nos relacionamos con las mercancías no depende de esos objetos, sino depende del sistema de mediaciones, podemos pensar, ¿sí?, que hacen que intercambiar ciertos objetos o darle un cierto valor a un billete o a un intercambio, digamos, de objetos y de fuerza de trabajo, tenga un sentido específico y determinado, ¿no? Lo mismo en relación, por ejemplo, a las relaciones coloniales. Lo que se llaman relaciones coloniales son aquellas relaciones en las cuales hay un sujeto que coloniza, ¿sí?, la realidad de otros sujetos, ¿sí? Cuando se habla de una relación colonial, se habla de que detrás de esa relación que, por ejemplo, un sujeto blanco tiene o asume, digamos, como un estatus de superioridad sobre un sujeto negro, ¿no?, lo que estamos diciendo cuando hablamos de colonialismo es que estamos diciendo que esa relación entre los sujetos está mistificada, porque se mistifican la forma en la cual el sujeto blanco asume su superioridad y los presupuestos por los cuales se siente superior y los presupuestos, digamos, de inferioridad del sujeto negro. Hay una relación mistificada entre estos sujetos, ¿sí?, porque lo que no se termina, digamos, de evidenciar es el sistema de relaciones que hace que un sujeto se piense de un modo, que el otro sujeto se piense de un modo, y que las relaciones entre ellos estén partiendo, digamos, de ciertas jerarquías entre ellos. Y esa es una relación ideológica por excelencia, digamos así, ¿no? Lo que impone, digamos, una ideología, si lo pensamos de este modo, son ciertos, como se llaman, digamos, desde la filosofía del lenguaje, ciertos sesgos de confirmaciones, ¿no? Uno toma, digamos, cuando uno está ideologizado, por ejemplo, a través de un concepto de mercancía o a través de una relación colonial, uno, digamos, ya está cargado de ciertos sesgos de confirmación. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros recibimos o estamos, digamos, más dispuestos o más ordenados a recibir cierta información del mundo, no estamos preparados, digamos, somos un embudo para recibir cierta información y para rechazar otra. Toda aquella información que confirme
¿sí? Aquellos presupuestos ideológicos en los cuales yo habito y habito con el mundo, ¿sí? Ingresen como información verdadera y veraz. Todo aquello, digamos, que contradiga esa visión, digamos, esos presupuestos que ordenan mi sistema de relaciones, ¿sí? Todo aquello que lo ataca, digamos, no ingresa en mi sesgo de confirmación, o sea, lo tomo como algo ajeno a eso. Así, dice Eagleton, funciona, digamos, en general todo nuestro sistema de regulación de los sujetos, de las conductas, ¿sí? De las formas de darle sentido a nuestras modos de relacionarnos en el mundo. En general, dice él, no hay un acuerdo definitivo, digamos, sobre qué es la ideología, ¿no? Él va a proponer ahí una serie de definiciones, muchas de ellas solidarias con las otras, muchas otras, digamos, incluso en contradicción para definir la ideología, porque, digamos, es un concepto un poco esquivo, un poco, digamos, dificultoso para encontrar un criterio, digamos, absoluto de definición, ¿no? Una de las definiciones, por ejemplo, que da él es esta que tiene que ver que ideología es todo proceso, ¿no? De producción de significados, de signos y de valores para la vida cotidiana, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Nuestro sistema de relaciones, nuestro sistema vital, ¿no? Nuestro sistema histórico, produce ciertas significaciones en relación a ciertas actitudes o a ciertas formas de vivir o a ciertas formas de habitar en el mundo, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos, cuando decíamos en el audio anterior, en el video anterior, cuando hablamos de éxito, ¿sí? Esa palabra, digamos, ya tiene una significación asociada a ciertos signos, a signos económicos, a signos de estatus, digamos, empresarial, digamos, es un lenguaje que está absolutamente asociado, por ejemplo, al éxito empresario o al éxito económico de los sujetos. Por lo tanto, los signos que identifican, digamos, a ese concepto de éxito están asociados, digamos, a ciertos valores, a ciertas conductas, ¿sí? Que ya tienen un significado dado por el sistema de relaciones que ha ordenado, ¿sí? El significado, el signo y el valor a esa relación. Hay que entender que esta cuestión, digamos, de la relación que tenemos con la ideología, digamos, y con los formatos ideológicos, no tiene muchas veces que ver con que los aceptemos o no los aceptemos, ¿sí? Lo que él está sugiriendo, y lo que nosotros, digamos, validamos, es que esto no se trata, digamos, de aceptar o no aceptar, digamos, si somos sujetos ideológicos o no, o aceptar lo que la ideología, un sistema ideológico, muchas veces nos propone, sino que de lo que se trata de pensar es que estamos ya siempre habitados, digamos, por sistemas de significación, de signos y de valoraciones, ¿no? Que determinan o que van determinando nuestra vida, que van determinando la forma en la que nosotros vemos el mundo, ¿sí? Y le damos valor a los objetos de ese mundo. La pregunta es si lo que nosotros hacemos y si lo que nosotros somos hoy, por ejemplo, en el mundo, es ideología. Y la pregunta que viene a continuación es, ¿por qué sería importante saberlo? ¿No? Por ejemplo, en el caso, digamos, de ustedes como alumnos de Derecho y de Política, ¿no? La idea, si nosotros queremos, por ejemplo, también decíamos el ejemplo, digamos, en el video, en el audio anterior, digamos, si nosotros creemos que el derecho es un sistema indemne de ideología, deberíamos creer que toda la regulación que hace, digamos, sobre los sujetos, sobre la autoridad, sobre los procedimientos para ordenar, digamos, un sistema social, un sistema de conductas, un sistema de prohibiciones, un sistema, digamos, de habilitaciones, etcétera, etcétera, está exento, digamos, ese sistema de toda discusión o de toda condición o de todo condicionamiento de cómo los sujetos se relacionan en el mundo, ¿sí? Con su medio histórico, ¿sí? En el mismo sentido en relación a la política, este sistema político que tenemos, las formas de la política, los procedimientos con los que actuamos o interactuamos entre los sujetos, hasta usualmente es mucho más fácil identificarlos como ideológicos, ¿no? Pero parece que la propia ideología se encargara de poner a salvaguarda, digamos, ciertos elementos caracterizándolos como no ideológicos, como es el caso muchas veces del derecho.
Y nosotros decimos que es importante con Eagleton saberlo, ¿no? Hasta qué punto esos elementos están ideologizados, porque si no, no podríamos romper cierta ingenuidad en cuanto a la forma en que esos elementos, esos conceptos, o esas formas de vida construyen o condicionan la totalidad de nuestra vida, ¿sí? Y estaríamos presuponiendo que es posible un ámbito puro, ¿no? En el cual los objetos y los sujetos del mundo se relacionen, por ejemplo, a través de un sistema de derechos, ¿no? Ya lo vamos a ir depurando incluso esa idea cuando hablemos hacia adelante de los conceptos de democracia, de justicia y de libertad. Otro elemento que intenta dejar en claro Eagleton y que a nosotros nos interesa también que tengamos en cuenta es esta idea, digamos, de que todas las formulaciones ideológicas implican cuestiones epistemológicas, dice, ¿no? ¿Qué son las cuestiones epistemológicas? Porque son palabras que por ahí les pueden sonar ajenas, raras, pueden prestarse a confusión. Por eso nosotros intentamos, a través, digamos, de esta exposición, intentar clarificar, digamos, lo que los autores nos van sugiriendo. Las formulaciones que implican cuestiones epistemológicas, ¿no? Tienen que ver con cómo, digamos, la forma en que investigamos y exponemos el mundo están atravesados, digamos, de ciertas ideas en relación al conocimiento verdadero o falso, ¿no? O ciertas formas, digamos, para enunciar procedimentalmente una verdad, tal vez. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, nosotros vivimos en Occidente, ¿sí? Occidente ha sido constituido, digamos, a partir de ciertos presupuestos del conocimiento, de lo que es verdadero, de lo que es falso, de lo que debe ser cierto, digamos, de lo que debe ser negado, etcétera, etcétera, a partir de ciertos recortes que ha hecho Occidente del mundo. Es decir, lo que se llama, para poner más o menos en claro, simplemente un ejemplo. En la modernidad, lo que se conoce como el proceso de modernización de Occidente, que es la salida, digamos, de la Edad Media, hay una serie de revoluciones al nivel de la filosofía, a nivel de cómo los sujetos van a conocer el mundo, que van a imponer modificaciones críticas que ponen en crisis el sistema de conocimiento anterior, es decir, premoderno, el sistema de conocimiento de la Edad Media, basado fundamentalmente en Occidente en la idea, digamos, de la revelación divina a través de las escrituras. La filosofía moderna, lo que se empieza a pensar como modernización de la filosofía y del conocimiento, va a imponer una nueva serie de categorías para conocer el mundo. Y eso va a imponer ciertas formas de hacer emerger ciertos conocimientos como válidos y, por otro lado, hacer ocultar otros. Es decir, lo que pone valor de verdad a algo, pone en valor de falsedad a otra cosa, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí se va a establecer uno de los criterios que va a primar, digamos, en la filosofía moderna y luego en la praxis moderna, la praxis política, en la praxis económica, en la praxis jurídica, en la praxis vital de los sujetos, es que los seres humanos, digamos, como lo toma la filosofía occidental, tienen una relación, digamos, de dualidad, de distancia con la naturaleza. La relación entre lo humano y la naturaleza es una relación instrumental, en la cual el ser humano se apropia, digamos, instrumentalmente de la naturaleza. Y eso tiene una serie de consecuencias tremendas para esos 3 o 4 elementos que les señalaba recién. Eso cambia la relación política, ¿no?, con la naturaleza, es decir, el modo en que nos apropiamos de esa naturaleza, por lo tanto cambia el régimen de propiedad en relación a ese objeto que es la naturaleza. También cambia el régimen de las prácticas económicas, es decir, la tomamos a la naturaleza como un recurso de lo cual simplemente nos podemos hacer para darnos el sistema de vida que querramos. Y eso determina, digamos, un uso y una apropiación de la naturaleza como un objeto que entra en un circuito de intercambio. Por eso, de vuelta, a través del concepto, por ejemplo, de mercancía. Entonces, se compra y se vende recursos naturales. El problema es que eso, digamos, va a traer una serie de problemas asociados, digamos, que hoy podemos ver en relación al agotamiento, por ejemplo, ecológico, al agotamiento, digamos, del sistema, digamos, de la naturaleza, por la sobreexplotación que los seres humanos hemos hecho de ello. Pero eso es
parte de la epistemología de Occidente, que Occidente va a constituir como el gran paradigma del conocimiento de verdad y de falsedad sobre la relación con la naturaleza, que es muy distinta a otras formas, digamos, de relacionar o de pensar la humanidad con la naturaleza, ¿sí? Pero lo que intento decir con esto es que la ideología, entonces, las formas ideológicas que tenemos nosotros, que nos habitan a nosotros, tiene una relación consustancial, digámoslo así, asociada, ¿sí?, a las formas en las que nosotros investigamos y exponemos el mundo, ¿sí? Nosotros lo hacemos aunque no lo sepamos, hay que entenderlo, ¿no? Hay un uso, dice Eagleton también en su texto, hay que pensar qué uso le damos nosotros al concepto de ideología en términos cotidianos, ¿no? Hay un uso usualmente asociado en nuestra trama, digamos, social, política y de relaciones, ciertamente despectivo para con este concepto, ¿no? Despectivo por esquemático, dice Eagleton, ¿sí? Y que nos impondría, digamos, la idea que suele habitar usualmente, ¿no?, cuando se acusa a alguien de ser ideológico, de tener solo posturas ideológicas, etcétera, etcétera, es que habría, digamos, unos sujetos que están, digamos, colonizados por ciertas ideas, pero que no ven, en definitiva, hay una absoluta realidad, digamos, que sería equivalente a todos los sujetos, ¿no? Es decir, hay una presuposición de que hay un fondo absoluto en las cosas, de las cuales podríamos dar cuenta si hacemos las cosas bien, es decir, si nos limpiamos de ideologías, ¿no? Que es algo, digamos, para pensar si realmente es posible, digamos, en el punto de partida de Eagleton, y como lo entendemos nosotros, al ser sujetos, digamos, de humanidad, al ser sujetos de relaciones construidas, al ser sujetos que las relaciones que construimos siempre están mediadas por cómo pensamos el mundo y cómo actuamos en ese mundo y las herramientas que utilizamos, sería muy difícil presuponer, digamos, que es posible trascender, digamos, cierto ordenamiento ideológico de los sujetos, ¿no? Ahí va a citar Eagleton a un filósofo alemán que se llama Martin Heidegger, que fue un filósofo muy importante, probablemente uno de los filósofos centrales, digamos, del siglo XX, intentando utilizar ciertas herramientas conceptuales que ofrece este filósofo para explicar, ¿no?, esta idea de si es, o preguntarnos si es posible, digamos, identificar o enjuiciar el mundo y los objetos del mundo, entre ellos los seres humanos, lógicamente, sin precomprensiones, digamos así, ¿no? Heidegger, perdón, propone, en otros sus textos, propone, digamos, un ejercicio muy sencillo, digamos, una forma triádica, digamos, de entender este problema. Él dice, bueno, podemos pensar, digamos, en una relación entre, si pensamos en una relación entre lo que mira, ¿no? Imaginen un sujeto A que mira, lo mirado, un sujeto B o un objeto B, ¿sí? Y intentamos pensar cómo se relacionan estos sujetos, ¿sí?, este objeto A o sujeto A y este objeto B o sujeto B, tenemos que pensar cómo se relacionan, qué mira el que está mirando y cómo lo que es mirado, ¿sí?, es condicionado por la mirada de este sujeto. Ahí dice Heidegger, no, nos estaremos perdiendo algo. Miren, yo hice acá un dibujo absolutamente impresionante para intentar explicar esto que estamos intentando charlar, ¿sí? Tenemos que pensar, ¿sí? Acá tenemos el sujeto A, ¿sí?, que mira, ¿sí?, al sujeto B, y dice Heidegger, bueno, esta relación, lo que ve el sujeto A del objeto B, ¿sí?, es una relación que siempre está condicionado por una luz que ilumina esta relación. No es el coronavirus, ¿no? Intenta ser como una luz, puede ser el sol, una lámpara, ¿no?, que está iluminando esta relación. La cuestión es, ¿qué es esa luz? ¿Qué es lo que ilumina la relación entre el sujeto A y el objeto B? ¿Qué hace que el sujeto A vea lo que ve cuando ve al objeto B? ¿Qué es lo que hace que un hombre, digamos, blanco, heterosexual, occidental, vea cuando ve a una mujer
blanca, ¿sí? O negra o de cualquier otro color, digamos, en el mundo. ¿Qué hace, digamos, que la vea como un sujeto inferior, con menos capacidades, con menos derechos, con menos privilegios? Lo que diría Heidegger acá es que esta luz, esto que ilumina la relación, digamos, es lo que nosotros podemos pensar como ciertas lógicas que ordenan el mundo, ciertos esquemas, digamos, que imponen, ¿sí?, que la relación entre estos sujetos sea de una relación, por ejemplo, de jerarquía entre los sexos, ¿sí? Por lo tanto, lo que el sujeto A ve no es una naturaleza del sujeto B. Lo que el sujeto A ve es lo que el sistema de relaciones que ordena, digamos, esto que ilumina, digamos, ¿qué es esta luz? Bueno, es el patriarcado. ¿Qué puede ser esta luz? Eso es una relación colonial, como decíamos. ¿Qué es esta luz? Bueno, puede ser un sistema de producción como el capital que hace ver, digamos, al objeto A, ¿sí?, que el éxito está encarnado, digamos, en el éxito económico. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, la cuestión es, ¿qué es a esto que ilumina la relación? ¿No? Y hay un cuarto elemento que pensar acá, digamos, que es, ¿qué es lo que queda a la sombra? ¿No? Es todo este campo, digamos, que queda acá por fuera, digamos, de la relación entre los sujetos, ¿sí? Hay cierto orden, digamos, de relación que queda iluminado, y hay ciertos márgenes que quedan a las sombras. Lo que queda a las sombras, ¿sí?, es aquello que no vemos, es aquello, digamos, que la luz corta, digámoslo así, aquello que queda fuera de la relación, ¿sí?, de inclusión entre los objetos de este mundo, ¿sí? Que sería, por ejemplo, los ejemplos que estamos dando, la posibilidad, digamos, de que esto sea una manipulación, ¿sí?, o un ordenamiento, o un proceso que determine una relación de jerarquías entre los sujetos, ¿sí?, y que es presentado como una naturalidad. Y esto, digamos, lo que queda a las sombras es el sistema de relaciones de poder y de privilegios, por ejemplo, que ordena cualquiera de esas tres lógicas que estamos mencionando, ¿no? Bueno, espero que se entienda, es una cosa extraordinaria el dibujo, es lo que me permite mis capacidades artísticas, digamos así. Pero lo que esto tiene que ayudarnos a entender también es que esta tríada, digamos, de conocimiento, esta tríada, digamos, lógica, permite entender cómo muchas veces se manipula, ¿sí?, la forma en que los sujetos observan el mundo, ¿sí?, o identifican los elementos a valorar sobre el mundo a partir de ciertos presupuestos ideológicos. Terry Eagleton pone, digamos, un ejemplo muy claro cuando habla, ¿sí?, de cómo en los 70, digamos, Estados Unidos, digamos, establecía que era absolutamente realista derrocar al gobierno chileno, digamos, de Salvador Allende, ¿sí?, imponiendo, digamos, lógicamente un régimen militar, derrocarlo por la violencia y por la fuerza, pero que el mismo discurso, el mismo, digamos, sujeto que enunciaba ese discurso a Estados Unidos, podía decir que era fanatismo ideológico lo que hacía la Unión Soviética en Checoslovaquia. Es decir, era exactamente lo mismo, nada más que el sujeto que enunciaba impone cierta relación de condicionamientos, ¿sí?, al sujeto que escucha. Hay otro de los elementos para pensar que propone ahí Eagleton en su texto es si es posible, ¿no?, o siguiendo esta idea, si es posible pensar, digamos, en que existe una posibilidad, digamos, de eliminar la ideología, ¿no?, de pensar en ese fin de la ideología que decía Fukuyama, ¿no? Según Fukuyama y según los que creen, digamos, que es posible presentarse, por ejemplo, para hacer una campaña política desde un lugar de la no ideología, es que todos los demás, digamos, participan de cierto régimen de falsedades, ¿sí?, frente a una realidad absoluta e incontestable que sería, digamos, la que propone uno, que se propone más allá de la ideología, lógicamente, ¿no? Por lo tanto, digamos, lo que los sujetos tenemos que hacer es salir de esos fanatismos ideológicos y simplemente avenirnos o adaptarnos o aceptar, ¿no?, cierta realidad, digamos, del mundo que no puede ser de otra forma más que como es en este momento de la historia, por ejemplo, ¿no? Muchas veces, como se suele decir, como decía Frederick Jameson,
otro filósofo decía, bueno, lo que ha logrado, por ejemplo, un sistema como el del capitalismo, es que sea mucho más fácil pensar, ¿no?, en 5 formas rápidas, digamos, de acabar con la vida sobre la Tierra, que pensar, digamos, en el fin del capitalismo, o en la transición, digamos, hacia otro modo de producción. Esto simplemente para ponerlo como ejemplo, ¿no? Es decir, el agotamiento del imaginario, ¿no?, en relación a otra posibilidad de producir que no sea bajo el régimen de producción del capital, supondría la eliminación, es decir, dejar a las sombras, como decíamos recién, toda otra posibilidad de pensar, digamos, más allá de este esquema que nos ofrece, digamos, la realidad del modo de producción capitalista. Es decir, sería, ahí sí, dirían Fukuyama y sus amigos, el fin de la ideología, el fin de la historia. Ya está, esto es lo que hay, y hay que ir por ahí, aunque las consecuencias sean las que son, ¿no? Entonces, incluso va citando ahí Eagleton ciertas argumentaciones que son interesantes para pensar, ¿no? Él cita, digamos, a algún teórico, digamos, norteamericano de las derechas, que dice que, bueno, que, por ejemplo, todo lo que no sería, digamos, un pensamiento adaptado, digamos, a esa lógica pragmática del mundo, y la cual simplemente hay que venirse a la realidad del modo de producción de capital, sería no moderno, sería arcaico. Es decir, todo pensamiento que escape, digamos, a su lógica, caería en el lugar de lo arcaico, de lo no moderno, de lo desfasado de la historia, etcétera, etcétera, ¿no? Es una forma cínica, obviamente, de usar el lenguaje, es decir, si no se avienen a lo que yo digo que es la verdad, simplemente es falso, ¿no? Acá hay un punto, digamos, interesante también para pensar, ¿sí?, en relación a la ideología, y esto que están proponiendo los autores, es si justamente, según lo que estamos diciendo, todo se reduce a ideología, ¿no? La pregunta es si todo es ideología. Y la verdad es que Eagleton dice que no, y nosotros coincidimos con él, digamos, porque si todo fuera ideología, nada es ideología, ¿no? Entonces, lo que él intenta decir, bueno, a ver, para que un concepto, en este caso, tenga significado, ¿sí?, debe ser posible especificar qué es y en qué circunstancias son, digamos, en este caso, ideológicos los hechos, las acciones o los pensamientos humanos. Si todo fuera poder, nada sería poder. En función de que podemos decir dónde, digamos, hay relaciones de poder, es que podemos establecer jerarquías, por ejemplo, digamos, una relación de poder de un padre con un hijo, de un docente con un alumno, de un hombre con una mujer, ¿sí?, de un blanco sobre un negro, etcétera, etcétera. Porque hay jerarquías en el orden de las relaciones de poder, es que podemos decir que existen esas relaciones de poder. Con la ideología lo mismo, no todo es ideológico. Hay cierto régimen, digamos, de circunstancias que determinan cuándo una relación es ideológica de cuándo no lo es, ¿sí? Eso es lo que permite el concepto, eso es lo que permite la delimitación conceptual de cuándo hay y por qué una relación ideológica, ¿no? Entonces, cuando decimos ideología como concepto, decimos que este concepto ofrece la posibilidad de delimitar las disputas de poder por la forma que va a adquirir la vida social, ¿sí? Entonces, hay ideología o podemos hablar de ideología si podemos, con ese concepto, delimitar las disputas de poder, ¿sí?, que hay detrás del intento de organización de las relaciones sociales, de estas mediaciones entre un hombre y una mujer, entre un negro y un blanco, entre un poderoso y un débil, ¿sí? En función de que si las podemos, digamos, depurar, ¿sí?, del resto de los elementos que las acompañan, podemos hablar de que hay una relación ideológica. Y pone un ejemplo muy claro en relación a una tostada quemada. Una tostada quemada no es ideológica. Ahora, si la que quemó la tostada fue, digamos, una mujer, y esa mujer tiene una relación amorosa, o no una relación, simplemente, digamos, con un hombre, que le pega por haber quemado la tostada, esa relación, esa tostada, sí se vuelve, digamos, un problema de la ideología.
en el sentido de que la violencia que ejerce el sujeto, digamos, masculino sobre el femenino, supone una jerarquía entre ellos y supone una violencia, ¿sí?, sobre la relación que depende de un sistema que ya la ha ordenado, digamos, al sujeto femenino, digamos, en sus tareas y cómo debe hacerlas, y el sujeto masculino en cómo debe tratar al otro sujeto, ¿no? En este caso con violencia, porque simplemente tiene o tendría ciertos derechos preexistentes de acuerdo, por ejemplo, a una lógica patriarcal, ¿no? Entonces, hay que pensar cómo, digamos, la ideología o este concepto de ideología nos permite, perdón, o nos va permitiendo, ¿sí?, establecer ciertas jerarquías en torno al poder. Y esta diferenciación de qué elementos son ideológicos y qué elementos son no ideológicos, nos permite evitar, digamos, un problema subsidiario, digamos, que es a esta idea de hablar de que todo es ideología o de que nada es ideología, que es la despolitización, ¿no? Si nosotros creemos que no hay ideología, que simplemente el mundo ocurre de ciertas formas naturales, lo que es, eso tiene el efecto de despolitizar, porque despolitizar justamente es proponer, ¿sí?, ciertas categorías de relaciones de poder. Y si podemos pensar que hay relaciones de poder, podemos pensar que esas relaciones son mudables, mutan, ¿no? De hecho, una de las grandes estrategias, digamos, de aquellos que sostienen que no hay otra opción más que las que tenemos, ¿sí?, es naturalizar un régimen de funcionamiento del mundo, ¿sí?, y exponer que no hay otra opción. El mundo es simplemente así, las cosas ya están dadas así, no hay nada que hacer. O aceptamos esta realidad, ¿sí?, o vamos a quedar simplemente del lado de afuera de la historia, vamos a estar siempre del lado de los cerrados de la historia, ¿no? Entonces, lo que va, digamos, a avanzar Eagleton, digamos, en su texto, es discutir un poquito esta idea de cómo lo cotidiano, ¿sí?, se vuelve ideológico. No todo lo cotidiano. Lo cotidiano atravesado, digamos, de ciertos elementos en los cuales uno puede establecer críticamente, ¿sí?, es decir, salir de esa cotidianeidad y establecer críticamente cuáles son el sistema de relaciones o el sistema, digamos, de mediaciones que están funcionando para que esa cotidianeidad funcione como está funcionando y no de otra forma. Por eso decimos nosotros partimos de la filosofía para pensar, digamos, nuestra propia existencia, para pensar cómo los sujetos, ¿sí?, actuamos y tramamos mundo a partir ya de digamos, cierto cúmulo de ideas y de relaciones que construyen y hacen nuestro mundo. ¿Bien? Por lo tanto, dice Eagleton, por lo tanto tenemos que pensar que nuestra trama, digamos, cotidiana y existencial, está atravesada, digamos, de las formas de la ideología, ¿sí?, desde el punto de vista incluso del lenguaje, ¿no? Nuestro lenguaje es vehículo de ideología cuando hablamos de cierta forma, cuando nominamos a sujetos de cierta forma, sea de modo despectivo o de modo celebratorio, etcétera, etcétera, o a ciertas formas de conocer el mundo, las llamamos equivocadas, y a la nuestra verdadera, o a ciertas formas de entender cómo tenemos que relacionarnos entre los sujetos, ¿sí?, etcétera, etcétera. Toda esa constitución que hacemos del lenguaje ya está tramada también por circuitos ideológicos, porque eso se traslada a nuestras prácticas, y nuestras prácticas hacen mundo y condicionan el mundo. Por lo tanto, lo que está proponiendo Eagleton es que debemos, ¿sí?, o deberíamos entender, digamos, que el uso cotidiano del lenguaje también está, digamos, atravesado en función de las relaciones que tenemos, digamos, entre los sujetos de componentes, está atravesado de componentes ideológicos. Hay una idea, digamos, entonces, acá en lo que nosotros estamos proponiendo y les estamos proponiendo, digamos, para pensar con este texto y con este concepto, ¿no? Que es posible pensar, digamos, que hay una relación entre la ideología, la epistemología y la filosofía en sentido crítico. Que estos tres canales, digamos, de análisis o de pensamiento, ¿sí?, se proponen a aprender con la H, aprender el mundo y aprender nuestra existencia.
Aprender con la H, como decimos, ¿sí? Significa asir, significa tomar ese sistema de relaciones de nuestra existencia, ¿sí? Y comprenderlo críticamente, que es ponerlo en crisis, es desnaturalizarlo, es quebrar, digamos, cierto régimen que aparece, digamos, como natural al mundo. Esto que decíamos hace rato, bueno, el mundo es así, el mundo es como es, bueno, esto ya es así, no hay forma de cambiarlo, no. Lo que hay detrás de todos esos elementos son conflictos, digamos, de significación por los objetos, por los sujetos, ¿sí? Y por lo que ilumina la relación y por lo que queda en la penumbra, ¿no? Hay un último elemento que me parece que es interesante señalar en lo que dice Eagleton, que es esta idea, digamos, de que, digamos, toda formulación ideológica, ¿no? Toda esquema de relaciones no parte de ningún lado. Es decir, siempre que hay ideología, ¿sí? No se habla simplemente de ilusiones, no se habla de mentiras, no se habla de castillos, digamos, en las nubes. Cuando se habla de ideología, hay que entender que toda ideología se remonta a una base real de acción. Si existe una ideología en el patriarcado, en el capitalismo, ¿sí? O en el colonialismo, existen porque hay una base real en la cual, digamos, poner ese esquema de relaciones, poner esos esquemas de valoraciones, poner esos esquemas de verdad y darles acción en el mundo, ¿sí? Una ideología no funciona, digamos, sin base real. Funciona porque haya condicionado la base real de los sujetos, ¿no? Y hay que entender que lo real, por lo tanto, que nosotros habitamos, esto que llamamos lo real y la forma en que nos relacionamos con esa realidad, ¿sí? Siempre supone afirmaciones sobre el estatus de verdad o de falsedad de esa realidad. Siempre supone ciertas creencias sobre esa realidad que vemos en el mundo, ¿no? Nosotros creemos que el mundo debe funcionar así. Nosotros creemos, ¿sí?, que las relaciones entre hombres y mujeres, o hombres y hombres, o mujeres y mujeres, debe ser de un modo y no de otro, ¿sí? Lo mismo en relación al conocimiento, o el estatus de verdad, de vuelta, sobre la naturaleza, o sobre otra etnia, o otra cultura, etcétera, etcétera. En todos esos elementos, nosotros partimos, digamos, de ciertas suposiciones, de ciertas creencias, ¿no? Como ya advertía, digamos, Platón, la pistis, ojo con la pistis, ojo con la creencia, digamos, de que esta es, digamos, la real realidad. No, lo que hay son ciertas suposiciones, ¿sí?, y ordenamientos de las relaciones de los sujetos. Eso no significa que todos estén mal, ni que todo sea un engaño, digamos, o un complot. Nosotros habitamos en procesos, y lo que nosotros intentamos desde aquí es hacerlos evidentes, es decir, ponerlos en crisis, significa sacarlos, digamos, de su lugar natural y exponerlos como lo que son. Después cada uno optará, digamos, en función, digamos, de lo que vea y de la posibilidad de ver otra cosa, ¿sí?, si condice o no, digamos, con una relación patriarcal, colonial o capitalista. Pero primero tenemos que entender cómo funcionan, cuáles son sus lógicas, qué hacen con nosotros, ¿sí? Porque la parte, digamos, no dicha, ¿sí?, es el papel del sujeto, es qué tenemos que hacer nosotros como sujetos de la ideología. El principal vehículo ideológico somos nosotros mismos. Nosotros ya somos el sujeto de la ideología. Nosotros caminamos ideologizados sobre el mundo. Vemos el mundo de cierta manera, vemos los objetos del mundo de cierta manera, ¿sí?, y los vemos dentro de cierto esquema de relación. Nosotros ya somos, digamos, la ideología. No es que nosotros estamos engañados, digamos, con unos anteojos, digamos, ideológicos, ¿no? Que si nos los sacamos, simplemente ya está, vemos el mundo como es realmente. No, la cuestión en realidad es bastante más compleja. Nosotros ya somos la ideología porque todo nuestro esquema de relaciones, nuestros sistemas, digamos, vitales, están atravesados de jerarquías, están atravesados de formas de mirar, de formas en que vemos, digamos, los objetos en el mundo, formas de verdad sobre esas relaciones, ¿no? Entonces ya somos parte de ciertas distorsiones y mistificaciones, ¿sí?, que nos habitan. Creo
creo, digamos, que estos serían algunos de los, por lo menos algunos de los puntos centrales, no digo todos. Después Eagleton continúa, digamos, haciendo, digamos, un contrapunto entre distintas definiciones de ideología que ustedes deben repasar en el texto, pero siempre, digamos, con esta idea o esta lógica de ir viendo cómo percibir, digamos, con los conceptos, ¿no? Con los conceptos, cómo percibir ciertas problematizaciones que estamos intentando hacer sobre el modo de existencia en el mundo, ¿no? Y la cuestión que sigue a continuación para nosotros es justamente pensar, bueno, ¿cómo? ¿Sí? ¿Cómo nosotros, o cómo en nosotros se hace la ideología? ¿Cómo llega al sujeto la ideología? ¿Cómo podemos llegar incluso a verificar que nosotros participamos en ciertas ideologías? ¿Y cómo podemos dar cuenta filosóficamente, ¿sí?, de cómo nos atraviesa la ideología y estos circuitos de relaciones y de mediación y de cosmovisiones? Que eso es lo que vamos a hacer cuando hablemos, digamos, discutamos y pensemos con la filosofía de Antonio Gramsci. Bueno, eso es algunos elementos, digamos, para pensar y para compartir sobre el concepto y la noción de ideología en el texto de Terry.